este es un algoritmo del diagnóstico en un sentido general que nosotros hacemos en todos nuestros pacientes. Creo que es mucho más útil hacer una demostración práctica como metodológicamente nosotros nos enfrentamos al estudio de los pacientes. De todas formas, vamos a describir este esquema para todo el que esté siendo de interés este video sobre el aspecto metodológico que tratamos. Cuando el paciente nos llega, lo primero que hacemos es aplicarle mediante preguntas, mediante la posibilidad de establecer una relación entre el sujeto en su campo energético informacional, es decir, entre los elementos acumulados informativos, entre otras cosas, por supuesto, entre otros lugares o entre otras posibilidades, por supuesto, de la información que está acumulada en todos sus cromosomas y la posibilidad de interrelacionar energéticamente, vibracionalmente, con nuestra intención sobre qué es lo que le acontece. Y así, de esta forma, utilizando el método kinesiológico del desequilibrio de los miembros inferiores, podemos hacerles preguntas al paciente para diagnosticar si hay algunos componentes energéticos espirituales, es decir, energéticos generales por diversas influencias externas alterados. Se le hace un estudio general de sus estados de conciencia, si hay conciencia alterada por problemas transgeneracionales, por problemas durante el embarazo de la madre, si hay alteraciones de conciencia en las etapas de las alteraciones del carácter entre 0 y 3 años de edad, si hay otras alteraciones emocionales acumuladas en los primeros años de vida, 12 años, y también los problemas de conciencias emocionales o de pensamiento que hayan sido acumulados en su trayectoria hasta su edad adulta y su presencia en nuestra consulta. También por el algoritmo preguntamos si hay fenómenos estructurales, es decir, alteraciones puramente estructurales, de trauma o de procesos degenerativos de partes blandas, de partes óseas y otros elementos informativos que buscamos. Estudiamos en el algoritmo si el sujeto tiene acumulada información sobre aspectos tóxicos como tal. Nos es de interés los elementos tóxicos de carácter endógeno, es decir, aquellos elementos tóxicos, productos o consecuencias de desequilibrio, como por ejemplo los acumulados por trastornos de las insuficiencias renales, presencia elevada de creatinina, presencia elevada de ácido úrico, etc. Y los problemas toxicológicos exógenos, que los dividimos en dos componentes principales. Los elementos tóxicos vinculados a lo que llamamos elementos de la tabla periódica, toxicidad por contactos mantenidos, magnesio, litio, potasio, cadmio, etcétera, etcétera, los elementos de la tabla periódica. Y un punto muy importante que nos permite la metodología es estudio tóxico de las reacciones adversas de los medicamentos que está consumiendo el paciente. Y este aspecto de nuestro estudio, de nuestro algoritmo, resulta indudablemente esencial para el logro de objetivos de salud de nuestro paciente, porque a partir de este aspecto en el algoritmo podemos con precisión reconocer cuántos de los medicamentos son capaces de estar ocasionando reacciones adversas al paciente, reacciones adversas que nos confunden o confundirían todos los estudios de pretensiones sobre los pares y demás componentes vinculados a las enfermedades. Esta ventaja del método de reconocer las reacciones adversas de los medicamentos es un tanto el que justifica que como política del sistema de tratamiento nuestro esté el objetivo de eliminar la mayor cantidad posible de fármacos con sus expresiones toxicológicas para poder aclarar la situación evolutiva del paciente. Y por supuesto preguntamos en un sentido también orientador muy general si el paciente presenta desequilibrios somáticos, y por desequilibrio somático estamos hablando de desequilibrio de pares biomagnéticos, es decir, que estamos hablando de desequilibrios que estén ocasionando
patrones de interruptores y que puedan justificar la enfermedad en cuestión por la cual viene el paciente a ser tratado. Como desequilibrio somático, por supuesto, aplicamos toda nuestra experiencia médica como fisiólogo, como clínico, como investigador y en general, pues nos ubicamos si estamos en presencia de procesos tumorales, si estamos en presencia de procesos vasculares, si estamos en presencia de procesos como tal inmunológicos, procesos endocrinos por su peculiaridad e importancia, si hay otros desequilibrios de pares como enfermedades infectoparasitarias o alteraciones de la actividad nerviosa superior o alteraciones como tal del sistema nervioso central, respiratorio, digestivo, renal, urogenital, osteomioarticular, ginecológico, del sistema linfopoyético, del sistema estomatológico, órganos de los sentidos, en fin, se hace un barrido de interrogación en busca de respuestas de estos desequilibrios, repetimos, mediante la técnica general del acortamiento de los miembros, aunque se puede hacer de otras formas y por otros medios, pero este es para nosotros el básico, el más confiable. Claro que después que se hace un estudio bioenergético orientador, ya vamos de manera directa a encontrar cómo se encuentra el sistema de pares o sistema de interruptores. Esto lo hacemos de dos maneras diferentes. Una, ubicando imanes, es decir, haciendo estudios por biomagnetismo en los posibles pares vinculados a los trastornos generales que por orientación hemos encontrado en este primer elemento de estudio. Como los pares son tan numerosos, el biomagnetismo en el diagnóstico lo empleamos por lo general muy sucintamente cuando tenemos alguna duda a partir del estudio bioenergético establecido o mediante el estudio, por supuesto, que es su propio nombre, de cibertelepatía, nombrado así por otros investigadores. Como un interrogante que nos podemos o se puede presentar, hacemos estudio de lo que es una transferencia cuantitativa ya o cuántica, mejor dicho, transferencia cuántica que vamos a detallar como un trabajo aparte, es decir, la posibilidad de que en el paciente existan alteraciones de carácter bioenergético o biomagnético por traspaso de información energética, vamos a llamarle contaminación también, entre comillas, de un paciente de su familiar, un paciente, del paciente a su familiar, del paciente a un animal, del animal al paciente, porque es uno de los aspectos que, como veremos, más trabajo nos da en la solución de los problemas en la búsqueda del equilibrio del paciente. Ya con esta primera gran visión y este primer gran diagnóstico, sometemos al sujeto al tratamiento. El tratamiento puede ser mediante el uso de imanes ubicados o colocados como tal, ubicados en distintas partes del organismo y con un tiempo determinado acorde con la ubicación dentro del gran campo electromagnético de nuestra Tierra que ocupe el paciente, si es en Cuba, si es en Canadá, si es en Ecuador, etc. También hacemos el tratamiento aprovechando la capacidad intencional vibracional del sujeto para influir sobre otros en su equilibrio energético determinado. Se estudia si hay bloqueos o se bloquea por todos los medios los fenómenos de transferencias o contaminación, entre comillas, energética de un sujeto a otro sujeto. Como seguimiento, se hacen los estudios de conciencia ya muy detalladas. Si el trastorno es emocional en etapa embrionaria, de 0 a 3 años, de 3 a 6, 6 a 12, 12 a 30, 30 a 50, 50 a 70 y más. Una estructura del estudio de la conciencia, pues,
establecidas por nosotros como un algoritmo muy particular a partir de nuestra experiencia en el campo psicológico y las probabilidades de modificaciones por eventos emocionales según estas etapas de la edad. Ya con este primer diagnóstico general se hace ya el estudio del paciente, se hace su tratamiento inicial y entonces se establece un seguimiento del paciente cuya frecuencia en 1, 2, 3, 4, 5 consultas lo llevamos hasta medio año con fenómenos de investigación para poder conocer qué es lo que está y qué es lo que puede suceder. En este seguimiento pues valoramos por supuesto el mantenimiento de los equilibrios de los pares bioenergéticos, el sistema de interruptores por supuesto, valoramos en el seguimiento cuánto es posible que se repitan los fenómenos de transferencia energética o patrones de un sujeto a otro y nuevos eventos de conciencia no totalmente solucionables. Ambos aspectos pasan después a procesos de rehabilitación y también a procesos de rehabilitación, los vinculados a los procesos degenerativos o no que haya ocasionado la patología en cuestión. Ejemplo, un proceso osteoartrítico de muchos años de evolución que haya determinado que el paciente estuviese caminando apoyado en su bastón, a la larga produce serias deformaciones articulares de rodillas, por ejemplo. Entonces en este caso es importante invitar al paciente a nuevos procesos de rehabilitación que nosotros establecimos o practicamos a partir de las técnicas de biomagnetismo o magnetismo, mejor dicho, de rehabilitación a partir de imanes. Un elemento que resulta muy interesante es que muchos de estos pacientes, sobre todo en lo que concierne a las manifestaciones patológicas del dolor, que después de resuelto toda esta situación, el dolor desaparece, disminuye, mejor dicho, pero no llega en ocasiones a desaparecer totalmente porque la columna mantiene lo que llamamos una actividad refleja. Como cuando usted tiene agua hirviendo y saca la vasija, el agua está fuera de la candela, pues hirviendo un tanto hasta lograr su enfriamiento. Esto es un fenómeno también observado por nosotros que forma parte de este sistema de diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Como toda investigación, por supuesto, los datos que se acumulan pues forman parte de lo que se llama el soporte metodológico de la incorporación de datos para su procesamiento. Aprovechando lo maravilloso de la tecnología digital, nosotros hemos establecido un software a partir del sistema de programas, el Excel en este caso particular, en donde por cada paciente recogemos y tenemos un listado de todos los pares biomagnéticos que se han de estudiar. Digamos de que al inicio eran 400 y pico de pares y hemos ido incorporando otros pares reportados a lo largo de estos 7 años por otros autores, hasta por el mismo GOI, y estamos dentro del proceso de investigación, como tenemos esto controlado, comprobando a su vez la posible validez de esos pares propuestos. Aquí tenemos como ejemplo un listado de pares y a su lado los nombres de estos pares, a colores si son pares regulares, por ejemplo los rosados que son mediados por bacterias, los amarillos por virus, los verdes por hongo, los disfuncionales en gris y así los especiales en mandarina, su clasificación si son pares virales, especiales, complejos. Estos pares por lo general están asociados a otros grupos o probablemente presentes también. Cuando este se altera en otros pares. Tenemos la definición de esos grupos, el resumen clínico de lo que provocan esos pares y la discriminación del efecto de estos pares según lo clásico del sistema alopático, es decir, cuántos elementos que alteran la clínica del paciente pueden asociarse como modificaciones del sistema respiratorio, ginecológico, digestivo, etc. Inicialmente en nuestro hardware o como parte de nuestro sistema muy propio, pues nuestro hardware
del diagnóstico digital, pues no era posible después de señalar en el paciente con un marcaje los pares disociados, pues de manera inmediata nos diera una visión de cuántos pares en este sujeto, en qué por ciento estaban desorganizados, dándonos una idea del nivel de alteración cromosómica establecida o manifestaciones de la enfermedad. Claro está, en este mismo procedimiento, vuelto a repetir los estudios, nos da una idea del proceso evolutivo. Un paciente que el 11 del día 8 tenía un 19% de desequilibrio bioenergético, ya para el día 9 del mismo año estaba totalmente equilibrado. También con este mismo elemento digital nos da o nos puede dar una idea general de cómo por sistema existe el nivel de desequilibrio, contando la cantidad de pares que ya están establecidos, que influyen o que tienen manifestaciones cada uno de los sistemas. Podemos nosotros, por ejemplo, ver que el sistema visual puede estar alterado por 41 pares existentes. Pues valoramos el porcentaje de pares visuales que están alterados y nos da el porcentaje de la alteración del sistema visual. Aquí el estado estomatológico son 10 pares, muy fácilmente puede darnos la impresión de superar el 50% de las alteraciones de pares. El sistema osteomioarticular de este paciente, que hay 110 pares vinculados a posibles manifestaciones osteomioarticulares, pues ya ni sencillamente acumula un 27%. En el seguimiento del diagnóstico, como se va modificando todo este desequilibrio. Si vemos que este software fue utilizado fundamentalmente en los primeros 2 años de nuestro trabajo con un objetivo puramente investigativo de su valor. Por supuesto, estas investigaciones que están en la reserva de estudio, pues pretenden en un momento determinado incorporar al sistema diagnóstico de forma automatizada todo este proceder que estamos manejando. Esto es un ejemplo también de control dentro del sistema establecido de búsqueda de patrones ya descritos por Boyce sobre todo, y la presencia o no o correspondencia de una enfermedad determinada. Por ejemplo, el cáncer cérvico uterino que hayamos diagnosticado por un algoritmo previo, ahorita Dios, pues lo comprobamos viendo si cumple la presencia de estas alteraciones de estos 5 pares, vagina-vagina, uretra-uretra, duodeno, etc. Y por supuesto a su lado, cuáles son los elementos como pares, que en este caso son regulares, que están determinando esta manifestación de la enfermedad o alteraciones de la actividad cromosómica. También en ese software está incorporada lo que se llaman los elementos de desactivación energética del sistema glandular. ¿Qué por ciento de desactivación hay en la actividad de hipófisis, tiroides, paratiroides, timo, ovario, etcétera? Y como tal, la actividad pancreática, las renales consideradas en este caso como elementos también de importancia en lo endocrino. Aquí tenemos un diagnóstico del día 11 al día 16, solamente 5 días, la modificación del fenómeno energético en este paciente. Otra visión muy general lograda son las enfermedades de importancia, es decir, enfermedades en nuestro paciente que tengan que existe una participación más de 5 pares biomagnéticos. Aquí vemos que este es un paciente en donde predominantemente está afectado por fenómenos de sinusitis. Este es un paciente que está afectado fundamentalmente en un 44% de pares en su actividad osteomioarticular, en su este paciente en mucosidades inflamatorias, y así esta imagen que también se reproduce automáticamente a partir del software que hemos elaborado. Realmente fue una idea personal en nuestro trabajo. Se incluye en nuestros estudios la importancia que le hemos dado a Bach y sus propuestas teóricas sobre los arquetipos del sujeto. Esto resulta de interés para nosotros guiarnos de una manera u otra de qué forma se puede
establecer en el sujeto trastornos a partir de su personalidad, podemos llamar así, de su arquetipo como tal en su patología. Si es un paciente fundamentalmente caracterizado por miedo, por incertidumbre, por depresiones y angustia, si es un paciente asociable a su prototipo de impaciencia, o un paciente que es hiperreactivo a influencias y criterios, si es excesivamente preocupado por los demás. En general, este estudio complementario resulta de gran utilidad porque muchos de estos arquetipos son objetos de herencia durante el embarazo de la madre al paciente y nos permite guiarnos en la forma en especial del tratamiento y sus modificaciones respecto a la conciencia. Como resultados, nosotros tenemos acumulado hasta la fecha actual unos 1.473 pacientes. Son mucho más, porque ya después a lo largo de la práctica se han tratado pacientes sin el control, podemos decir, para estudios de investigación estadístico y demás que le hemos mostrado. Como consultas aproximadas, unas 12.000 o 366 consultas, también pueden ser mucho más. Indudablemente que este quehacer investigativo en 7 años, pero seguido caso por caso por caso, nos da un fondo informativo valiosísimo que consideramos que si nos ha cogido tiempo acumular esta información, mucho más tiempo nos puede coger procesar todos los datos que tenemos acumulados y como tal. Repetimos una idea que habíamos dado. Nosotros nos sentimos un tanto satisfechos de que podemos proponer, quién sabe, no conocemos si existen otros resultados de este tipo por otro investigador, pero que sí podemos hacer propuestas de elementos de sumo interés en la práctica de este nuevo enfoque médico. Hicimos en el año 2013 un corte orientador. Cuando hablamos de corte orientador, nos deja de tener la validez de ser muestras representativas y por tanto de poder ser extrapolado al resto de la muestra no estudiada. En esa muestra que respondieron al criterio no de selección, sino al criterio de estar no menos de 3 meses en la consulta y escogido al azar en ese año, pues una muestra de 68 sujetos, bueno, era más abundante la presencia de mujeres que de hombres, pero esto no quiere decir precisamente que las mujeres se inferen más que los hombres, sino que puede ser que nuestras mujeres fueron más receptivas a ir a la consulta por el predominio de sus enfermedades que los mismos hombres. Hubo otro corte en enero del 2016 y en este corte vemos que ya la población masculina y femenina comienza a distribuirse en una forma más equitativa y es producto de que ya la promoción, el reconocimiento del centro de investigación, bueno, pues comenzó a facilitar que tanto hombres como mujeres asistieran a nuestro centro. En este caso, en la muestra general, fue mayor de 164 sujetos. Repito, son muestras desde el punto de vista metodológico, investigativo, que cumplen todos los requisitos de tomada al azar dentro de una muestra universal con todo lo que se establece y que es válido, por tanto, los resultados que se encuentren de estos estudios muestrales, hacerlo por probabilidades replicables a todo el universo estudiado hasta la fecha. En este primer resultado vamos a presentar resultados del último muestreo porque son similares. Hicimos este corte 13-16 para reconocer modificaciones que hubiesen existido o si existían modificaciones en el conjunto de patologías o no como tal. No vamos a entrar en detalles de cada una de ellas, que lo desee puede parar el video y estudiar y evaluar cada uno de los resultados aquí mostrados. Pero bueno, en un sentido general, en este muestreo vemos que predominan fundamentalmente la gastritis con un 39%, las artritis reumatoidea verdadera, la falsa de miembros inferiores y superiores, es decir, los procesos osteomiarticular
en un sentido general, los fenómenos de la arritmia, accesos lumbares que explicaremos después en detalle cómo se producen, y así, litiasis renal, accesos aranoideos, disfunciones puléricas, hasta llegar a una diabetes combinada, si verdadera o falsa, en un 5.5% de una N de 164. Si tenemos ya 1.500 pacientes, pues podemos tener una idea del total de diabéticos que hemos tratado en este tiempo, del total de glaucoma y así sucesivamente. Como único objetivo de que podamos mostrar de una forma u otra que aparte de estos porcientos y tipos de enfermedades, también han acudido a nuestra consulta con diversos estados de porcentaje, úlcera, flujo vaginal, nódulo prostático, entre 3 y 3,9% cistitis, colitis, isquemia cerebral, exceso subcraneal, entre 2 y 2,9% edema generalizados, nódulos, alteraciones bronquiales, procesos tumorales intracraneales, endometriosis, menor entre 1 a 1,9%, buenos traumas de rodilla, osteocondritis, exceso de mama, enfermedad infectos parasitarias, neuritis del trigémino, alteraciones vasculocerebral, insuficiencia cardíaca, alteraciones tumorales de útero. Bueno, pueden revisar con calma este listado y podrán ustedes tener la idea de la importancia que ha significado y lo abundante del trabajo en variables de alteraciones patológicas que han estado a nuestro alcance estudiar. Vamos a decir que todo y cada una de estos procesos patológicos están sujetos a análisis estadístico y pueden tener ustedes una idea del volumen de información que nosotros tenemos acumulado, porque para cada una de estas patologías tenemos todos los datos mostrados de las informaciones establecidas: edad, tiempo de evolución, forma clínica de resolver las situaciones, etc. Como un elemento orientador y es práctico, esto prácticamente no se ha modificado, al menos en la ciudad de Guantánamo, dentro de lo que podemos llamar sistema clasificado por nosotros y por la misma medicina alopática. Las alteraciones más abundantes se corresponden, por supuesto, a los problemas osteoinmune articular en una N de 680. Cuando decimos una N de 680 es recopilando todas las cuestiones patológicas de cada uno de estos sistemas pues presentadas por un paciente. Es decir, un paciente puede presentar problemas digestivos, problemas endocrinos y problemas neurovegetativos. Es un paciente que va a acumular, digamos, 3 tipos de sintomatología a la muestra. Y así cuando vemos, esta N supera, por supuesto, las 164 del muestreo de pacientes como tal. La segunda variable de importancia es los problemas digestivos con un 23%. Aquí continúan los problemas cardiovasculares, 6,8%, los problemas periféricos, es decir, radiculopatías, en especial de manera particular, 6,6%, los procesos renales, de manera particular, cistitis, uretritis y litiasis renal predominante, los problemas del sistema endocrino, la diabetes mellitus como tal, y las llamadas alteraciones del tiroides, que realmente son verdaderamente escasas desde el punto de vista de nuestro diagnóstico. Y por último, las enfermedades infectos parasitarios,